vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la sabiduría. Dice, número 1, es el principio del conocimiento. En Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. También la sabiduría va relacionada con algo que también es importante, que es la inteligencia. En Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es como la capacidad de hacer algo, ¿verdad? Todos nacemos con inteligencia, porque somos capaces, por ejemplo, de hacer lo del diario de vivir, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo en el coche, ¿no? Sabemos que nos subimos, que si la llave, que ciertas cosas que hacemos diario, pues tenemos como esa habilidad, o cuando vamos a dibujar algo, cuando vamos a pintar algo, cuando vamos a realizar algo, tenemos como esa inteligencia para hacer las cosas, ¿verdad? Pero aunque es esa capacidad para hacer las cosas correctamente, la sabiduría va más allá, porque la sabiduría se hace desde el corazón, se hace con una actitud de vida que lleva al ¿qué? Lleva al crecimiento, lleva a la serenidad y lleva a la armonía. Amén. En Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí vemos de un hombre que él tuvo la oportunidad de pedirle muchas cosas a Dios. Él pudo haber pedido riquezas, él pudo haber pedido demasiadas cosas que hay aquí en lo terrenal, muchísimas cosas, pero él fue sabio. Acá vemos que él usó esa inteligencia para pedir eso que realmente era importante para él. Él iba a gobernar un pueblo y él ¿qué necesitaba? Él necesitaba era esa sabiduría, que Dios le diera ese corazón, un corazón entendido. ¿Para qué? Para discernir lo bueno y lo malo, porque es necesario, ¿verdad? Saber cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Saber cuando se nos puede presentar cualquier situación y aprender a conocer, ¿esto es bueno o esto es malo? Hasta inclusive es muy importante y en cada día nosotros no sabemos en el día qué nos puede pasar, con quién nos podamos encontrar, qué se nos puedan acercar a decir. Y es importante saber lo que me está diciendo esa persona. ¿Es buena o es mala? ¿Ese consejo que me están dando me conviene o no me conviene? ¿Cuál es esa voz que viene a decirme? A mí me parece, yo opino tal. Es importante nosotros pedirle al Señor que nos dé ese corazón entendido y que nos dé ese discernimiento cada día. Y nos sirve, ¿por qué? Porque nosotros vamos al trabajo, porque los niños van al colegio, porque tenemos una familia, porque en el diario vivir, hermanos, es necesario. Y es una riqueza, es un valor incalculable. Lo que acá pidió Salomón fue algo que usó esa inteligencia para pedir eso tan necesario para él en ese momento que él estaba afrontando. Y además él fue humilde. Y él reconoció de que era un pueblo grande. Él reconoció de que él necesitaba, que era dependiente y que él necesitaba de la ayuda de ¿quién? Porque él solo no iba a poder. Él solo no iba a poder. A veces uno puede pensar, yo puedo hacer muchas cosas, pero él no. Él fue sabio y dijo, yo necesito de la ayuda de Dios, porque si no, yo no voy a poder. No voy a poder. En las fuerzas uno se cansa, en las fuerzas uno se agota, en las fuerzas de uno se debilita. Uno siempre necesita el poder de Dios para hacer todo lo que uno se proponga, todos los anhelos, y en las situaciones que uno esté, siempre poner a Dios por delante y reconocer de que con Él todo lo tenemos, de que dependemos el 100% de Él. Amén. Entonces vemos aquí que la inteligencia y la sabiduría en la que se refiere la Biblia no es la misma que define el mundo, ¿verdad? Totalmente diferente.
Vemos cómo la palabra define esa sabiduría y la inteligencia en Proverbios 9:10, que dice, vuelve y dice, el temor de Jehová es el principio. Me encanta porque el temor es un principio, o sea, que nosotros debemos de aplicar a nuestras vidas. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Volvemos a ver que está relacionado. Más adelante en Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Hay muchos versículos que lo relacionan, sabiduría, inteligencia. Hay que ser inteligentes y hay que ser, amén, van conmigo. No me dejen sola, hermanos, por favor. Vale, entonces es necesario que pedirle al Señor de que nos llene de esa sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, no la sabiduría que el mundo da, sino la sabiduría que Dios otorga. ¿Y para qué es necesaria esa sabiduría? Una de las cosas importantes también que es necesaria la sabiduría es para conocerle más. ¿Cuántos quieren conocer más del Señor? Mira, acá hay un principio importante que nos va a acercar a conocerle más. ¿Por qué? Porque es nuestro anhelo, ¿verdad? Conocer cada día más del Señor. En Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces, ¿quién es el que da esa sabiduría? Amén. El Señor es el que da esa sabiduría. Entonces nosotros podemos ir confiadamente a pedirle ¿a quién? Al Señor. Amén. En Efesios 1:17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría, de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Es necesario, es necesario. ¿Cuántos quieren conocer mejor al Señor? ¿Cuántos han venido con esa necesidad y como con esa expectativa y como con ese anhelo? Porque es necesario, porque esto está dentro de nuestros corazones. Una vez hemos aceptado al Señor, queremos conocerle más. Por eso nosotros leemos su palabra, ¿verdad? Por eso venimos y nos acercamos y por eso venimos y le adoramos. Porque queremos esa cercanía con Él, queremos acercarnos, queremos de que Él se acerque, queremos de que Él nos revele. ¿Y quién da esa revelación? El Señor. Debemos prepararnos y ser personas competentes. Porque de nada sirve tener una profesión, tener un oficio, tener un título, tener un puesto, tener un cargo o ser sabio, inteligente del mundo si no tenemos el temor al Señor y el conocimiento del Altísimo. ¿Cómo logramos esto? Número 1, dice, entender quién es la fuente de la sabiduría. Debemos entender quién es la fuente de la sabiduría. En Proverbios 2:1 dice, hijo mío, se está refiriendo como un padre que dice ¿a quién? A su hijo, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos. Entonces la palabra de Dios debe de ser ¿qué? Debe de ser recibida. Sus mandamientos han de ser guardados o acumulados con las cosas más valiosas de nuestra vida. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. O sea, nuestros oídos, nuestros ojos para ver, para leer la palabra, nuestro corazón, cómo se relaciona todo. Me encanta la palabra porque la palabra relaciona todo y todo va con el mismo fin y todo va hacia esa misma dirección. Dice, cuando la palabra de Dios llega al corazón, ¿qué produce? Produce un entendimiento, porque se te abre más la mente, se te abren los ojos, empiezas a entender y a comprender muchas cosas que no entendías. Empiezas a recibir ese consejo y a decir, esto he fallado, en esto me he equivocado, tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo tengo que, ahora en adelante, antes de cualquier cosa, tengo que pedirle primero al Señor. Es necesario. Es necesario y sobre todo en los tiempos, que cada vez es tiempos, siempre se dice, cada vez va a ser tiempos más difíciles. Necesitamos ¿qué para estos tiempos?
Sabiduría. ¿Y de quién? De Dios. Amén. Entonces, aún así en los proverbios, él continúa insistiendo. Dice, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista. En otra versión dice, y a la prudencia dieras tu voz. Y en otra versión dice, si alzas tu voz y pides con todas tus fuerzas a la inteligencia y el buen juicio. Todos van a lo mismo. Dieras que tu voz. ¿A quién clamamos? Que Él nos escuche. Entonces, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestros labios. En el versículo 4, sigo en Proverbios. Dice, si la buscas como, si a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros. Entonces, pongo el ejemplo, por ejemplo. Cuando los hombres van a trabajar a una mina, ellos van a unas profundidades, ¿no? Y ellos buscan como esos minerales preciosos, como el oro y muchas piedras que ellos buscan allí. Ellos tienen que estar allí arriesgando sus vidas, porque ellos están como en unas cuevas y puede que haya un derrumbe. Hay mucha gente que ha muerto ahí y aún así ellos están sacrificando de que hoy voy a vivir, mañana no lo sé, y aún así ellos sabiendo todo eso, ellos van. ¿Por qué? Porque el propósito de ellos y lo que ellos quieren es encontrar esas piedras, ¿verdad? Inclusive la persona que porta estas piedras y las tiene que ir a comercializar, él tiene que viajar y ir a otros países y desplazarse con piedras preciosas, que también está arriesgando su vida, de que lo maten por robarle lo que lleva ahí, porque cuesta muchísimo dinero. Entonces puede costar hasta la vida. Y eso lo pongo como ejemplo porque asimismo nosotros deberíamos de estar nosotros con ese anhelo y como con esa desesperación de buscar de esa sabiduría de Dios, de escudriñarla así, de extrayendo a sí mismo como ese mineral de la tierra, buscando eso, ese gran valor incalculable. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Así mismo deberíamos de estar nosotros, así como que ese tesoro incalculable, ese tesoro que no se puede comparar con algo acá en la tierra. Es algo mucho más precioso, es algo mucho más valioso, es algo que es maravilloso, que para el hombre es lo más grandioso que pueda encontrar, que pueda tener. Es a Dios, encontrarle, conocerle, acercarse a Él. Es lo más valioso, hermanos, que el hombre, el ser humano puede hacer, tener esa relación con Dios. La verdadera forma de aprender la palabra es atesorarla, leerla, escucharla con atención y aplicarla al corazón, al centro de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Ansiar pedirla, recibirla como ese alimento básico, como cuando uno tiene hambre, que uno anhela ya tener ese plato servido, cuando uno tiene sed, que uno anhela ese vaso de agua que esté bien fría. ¿Por qué? Porque es una necesidad que cada uno tenemos. Pues así mismo fuera esa necesidad del alma, del espíritu, así fuera esa misma necesidad de nuestro corazón. Pedir ese corazón entendido, pedir ese discernimiento de Dios, pedir ese conocimiento de Dios, porque quiero conocerle más, porque quiero acercarme más a Él. Así mismo fuera esa necesidad en cada uno de nosotros, seguro que fuéramos cada día mejor y seguro que nosotros cada día estaríamos más cerca de Él y no estaríamos lo contrario. Dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Sigue mencionando. Si queremos sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo en su primera epístola, Corintios 2, 9, 10 dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó han subido al corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Entonces, amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Mira lo que dice la palabra, ¿a qué es hermosa? ¿Cuántos creen en las promesas y en la palabra de Dios que se hace verdadero? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cuán importante y cuántos misterios. Por eso es que me encanta, porque la palabra dice, primeramente buscad ¿qué? El reino de Dios y su justicia. O sea, cómo nos manda primero a buscar de las cosas de Él, porque de ahí es la fuente de vida. Porque de esa fuente es que nosotros necesitamos beber cada día. Dice, Dios nos revela la verdad divina ¿por medio de qué? Por medio de su Espíritu. Quiere decir que Él está aquí hoy para ser nuestro maestro. Siempre hay los que de pronto han enseñado algo que sepan hacer. O por ejemplo, cuando conocemos a alguien que va al colegio, o hasta nosotros también cuando hemos ido al colegio, casi siempre vemos, por ejemplo, el que está atento, el que quiere aprender, ¿verdad? Y también vemos el que va por ir y luego dicen, tú vas a calentar la silla, ¿no? Y sobre todo si perdió el año, dice, todo un año calentando la silla. Y que verdad que conocemos así estas situaciones, ¿verdad? Y vemos la diferencia, que el que quiere aprender, ¿qué hace? Pregunta, indaga, está ahí, profesor tal, profesor esto. Así nosotros deberíamos de hacer, porque el maestro está, ¿para qué? Para enseñarnos. Entonces también Él va a estar viendo quiénes son los que se interesan por conocerle y por saber de Él, y quiénes quieren calentar la silla. Pero hermanos, ¿estamos a tiempo? No. A mí me ha servido muchísimo, de verdad. Yo digo, gracias Señor, porque es importante de que tú nos hables, es importante, y que sobre todo estamos a tiempo, de que hoy es la oportunidad. Cada momento es una oportunidad de nosotros acercarnos a Dios. En el versículo 7, sigo en Proverbios, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Muchos creyentes se encuentran como si estuvieran perdidos, como en la niebla. Como por ejemplo aquí cuando hace mucha niebla, que va uno en el coche que casi no ve. O sea, no se puede ir a una velocidad muy alta porque vas como con precaución, ¿verdad? Y vas ahí con las lucecitas del coche que van ahí alumbrando, pues, y no vas como con cierto temor. Pues hay creyentes que andan así. Entonces eso nos muestra de que estamos alejados de Dios. Porque la palabra de Dios a mí me da seguridad. Porque a mí la palabra de Dios me da confianza. Porque a mí la palabra de Dios me enseña, me instruye. Porque me dice qué cosas le debo de pedir. Por ejemplo, ahora ¿qué le vamos a pedir al Señor? Amén, sabiduría. Amén. Número 2, dice, la sabiduría se conoce por sus frutos. La sabiduría de Dios es la que nos capacita para hablar, para actuar reflejando el carácter en cualquier circunstancia. Dice, la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, ¿qué nos dice aquí la palabra? Que si alguno de vosotros, yo estoy falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual la va a dar a todos. ¿Y de qué manera? Poquito.
No, de manera abundantemente y sin reproche. No te va a decir, ¿y tú por qué estás pidiendo? Te lo dije y apenas ahora vienes a pedir. No, dice sin reproche y le será dada. O sea, me encanta cuando afirma y le será dada. Entonces, nos va a dar el Señor esa sabiduría, nos la va a dar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando vemos esa reacción en nuestras pruebas, en las situaciones que nosotros vivimos y de la manera que nosotros actuamos, de la manera en como sí, o sea, afrontamos las cosas, de esa manera también pues nosotros nos damos cuenta de cómo estamos nosotros de cerca de Dios, ¿verdad? Porque a veces nos podemos mover impulsados por las emociones, por las frustraciones, pero si lo hacemos por la sabiduría que viene guiada de Dios, nos va a dar esa fortaleza y nos va a ayudar a continuar con esa buena conducta. Esa persona sabia de verdad lo demuestra a través del comportamiento y de las obras porque las hace con humildad, no las hace con altivez, sino que es humilde. Amén. Dice, cuando una persona sabia hace o dice algo es en su momento correcto, es porque primero esa persona ha ido ante Dios, ¿en qué? En oración, y le ha dicho, Señor, me pasa esta circunstancia, Señor, me está pasando esto en mi vida, no vi venir esto, o me ha surgido esta situación. Señor, vengo ante ti, ¿para qué? Para que tú me ayudes, porque ¿quién más me va a ayudar? ¿Quién más es el que me va a dar ese discernimiento de esto que yo estoy necesitando, de saber quién es el que va a llenar mis labios, quién es el que me va a dar esa guía para saberme dirigirme en esta situación? ¿Quién es el que me da el consejo? Porque muchas personas vienen a aconsejar, vienen a decir, pero realmente de quien nosotros debemos de guiarnos es de Dios. De Dios. Entonces, cuando esa persona actúa luego es porque primero ha ido ante Dios a pedirle, Señor, ¿hago esto o no lo debo de hacer? Su objetivo es lograr, dice en Santiago 3:17, dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, es imparcial y es sincera, que no está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseo de ¿qué? De poder. También eso lo vemos mucho en la actualidad, mucho el poder. Entonces, cuando da cierta altivez, pues puede llevar a la persona de que no actúe de la manera correcta. Pero dice, el objetivo de su palabra, dice, es que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre, el entendimiento, ¿en qué? En las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultados buenos frutos. Por eso dice, la sabia respuesta calma la ira. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, antes lo contrario. Él quiere que todos nos salvemos, ¿verdad? Persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento. ¿Por qué? Porque sale de lo profundo del corazón. Un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Un corazón que le hemos dado paso a Él para que Él obre en nuestras vidas y nos ayude a cambiar en esas áreas que nosotros necesitamos. Amén. Ese es el tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu. El número 3 dice, si siembras con sabiduría, recibes buena cosecha. En Santiago 3:18 dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para quienes, para los que hacen la paz. Se recoge lo que se siembra, ¿verdad? Por eso dice, el sabio que obra de forma justa, contribuyendo siempre a ese ambiente de paz, recibirá ese fruto de sus actos de justicia y lo recibirán ¿qué? En paz. Jesús, como Dios encarnado, pasó por sus etapas de crecimiento que pasa cualquier ser humano, ¿verdad? Y una de esas áreas que Jesús tuvo que pasar fue el área de la sabiduría, del entendimiento.
Cuando él andaba con los discípulos siempre observaban a Jesús y siempre y hacía, o sea, y ellos veían cuando Jesús iba a ¿qué? Iba a orar. Y ellos vieron que esa oración, que lo que él hacía era importante porque era la manera de él hablar con ¿quién? Con Dios. Por eso ellos tuvieron que preguntarle, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos vieron de que ahí había resultado, ¿verdad? Porque era necesario orar. Y ellos se sorprendían porque si no, el Señor no hubiese podido hacer. Pero él siempre daba ese ejemplo. Él tuvo, dice la palabra, que él creció. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, que a Dios le agradaba que él sacara ese tiempo para ir a orar. Se agradaba de que él buscara de Dios y creciera en esa sabiduría, creciera en ese entendimiento. Porque Jesús se enfrentaba a muchas situaciones, ¿verdad? Él sufría muchas situaciones cada que él salía a hablar y cuando hacía los milagros, cuando hacía todo, él siempre tenía sus ataques. Pero él siempre, si no hubiese estado lleno de Dios, por eso nos daba ese ejemplo y por eso lo dice en la palabra, de que él crecía en esa sabiduría, crecía en ese entendimiento. Ninguno de nosotros, hermanos, nace sabio, ninguno. Podemos ser inteligentes, pero la sabiduría la vamos adquiriendo a medida de que nos vamos acercando a Dios. ¿Con qué? Con el estudio de su palabra, pasando tiempo con Dios y permitiendo al Espíritu Santo que nos transforme. No sabemos mucho de la infancia de Jesús, pero sí sabemos que según él adquiría más sabiduría de Dios y que a medida de que él adquiría más esa sabiduría, más será lleno de gracia y no solo con Dios, sino que dice que el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque le seguían. ¿Por qué? Porque estaban admirados de todo lo que él hacía, de esas maravillas, de esos milagros, de cómo decían, cómo habla con ese entendimiento, cómo habla con esa sabiduría. Cuando hablaba con los otros principales también en las sinagogas, porque era sabio, era un hombre entendido. Para mí ha sido el mejor ejemplo que yo, por ejemplo, les puedo dar en esta noche, el ejemplo de Jesús, porque él lo abarca todo. Ha sido el modelo perfecto y es el modelo perfecto para nosotros. Amén. La sabiduría es un regalo divino. Muchas veces al hombre le cuesta encontrarla porque a veces buscamos donde no tenemos que buscar. A veces buscamos el consejo de alguien, buscamos conocimientos de hombres, pero realmente donde nos indica la palabra que debemos de buscar es en Él. Es en Él. Dice en Proverbios 3:13-18, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. O sea, mira acá cómo dice, dichoso, o sea, que encima también nos da dicha, nos da alegría, nos da gozo, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Salomón pidió algo muy valioso, pero mira acá lo que también dice la palabra, dichosos los que la retienen. O sea que tú la puedes adquirir, pero también hay la posibilidad de que no la retengas. Entonces, mira cómo la palabra nos da consejos, cómo nos habla la palabra, cómo nos instruye y cómo nos dice
los que la retienen. O sea que también la podemos perder, o no le podemos dar ese buen uso, o no la podemos hacer de que crezca. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos creen que Dios está haciendo ese llamado hoy de buscar esa sabiduría de Dios?